Hay historias que te encuentran a ti, no. Al revés. Historias que llegan sin avisar, que te sacuden por dentro y te obligan a replantearte todo lo que creías saber sobre tu propio país, sobre tu cultura, sobre lo que significa ser mexicano. Esta es una de esas historias. Y aunque han pasado ya varios meses desde que ocurrió, cada vez que la recuerdo siento ese nudo en la garganta que me dice que necesito compartirla con el mundo. Mi nombre es Javier Coronado. Tengo 48 años y durante más de 2 décadas me he dedicado al periodismo independiente aquí en México. He cubierto terremotos, elecciones, crisis económicas, tragedias y triunfos de todo tipo. Creía que ya nada podía sorprenderme, que mi corazón de reportero se había endurecido lo suficiente como para mantener la objetividad ante cualquier situación. Qué equivocado estaba. Lo que voy a contarte no es simplemente una noticia o un reportaje. Es el testimonio de 5 mujeres que cruzaron medio mundo huyendo del horror, que tocaron puertas en países supuestamente desarrollados donde les escupieron en la cara y que finalmente llegaron a México esperando más rechazo, más discriminación, más dolor. Lo que encontraron en las primeras 48 horas las hizo llorar de una manera que ninguna de ellas esperaba. Y. A mí, un hombre curtido por años de periodismo, me hizo llorar junto con ellas. Si esta historia te está generando curiosidad, si quieres saber qué fue exactamente lo que estas mujeres descubrieron en México que las transformó tan profundamente, te invito a que te quedes hasta el final. Y si en algún momento sientes que esto te está tocando el corazón, un like y tu suscripción me ayudan a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Todo comenzó en septiembre del año pasado, cuando recibí una llamada de un viejo amigo que trabaja en una organización de ayuda humanitaria. Me dijo que había un grupo de mujeres sirias que acababan de llegar a la Ciudad de México y que tenían una historia que valía la pena documentar. Al principio pensé que sería otro reportaje más sobre refugiados, algo que había hecho varias veces antes. Pero mi amigo insistió en que esta situación era diferente, que había algo en estas mujeres que necesitaba ser contado de una manera especial. Acepté reunirme con ellas más por compromiso profesional que por genuino interés. Lo confieso. Había cubierto tantas historias de migración y desplazamiento que una parte de mí se había vuelto algo insensible al tema. Pero cuando llegué al pequeño departamento en la colonia Roma, donde estaban hospedadas temporalmente, algo cambió en mí desde el momento en que crucé la puerta. Eran 5 mujeres de diferentes edades. La mayor se llamaba Fátima, una mujer de 52 años con ojos que habían visto demasiado, pero que aún conservaban una chispa de dignidad inquebrantable. Junto a ella estaban Laila de 38 años, Nadia de 45, Samira de 33 y la más joven Yasmín de apenas 26. Todas habían sido vecinas en un barrio de Alepo antes de que la guerra convirtiera sus vidas en un infierno. Fátima había sido profesora de literatura en una universidad antes de que todo comenzara. Laila era médica, especialista en pediatría. Nadia había
dirigido su propia escuela de idiomas. Samira trabajaba como ingeniera civil y estaba terminando su carrera de arquitectura cuando tuvo que abandonar todo. No eran mujeres sin educación ni recursos, eran profesionales respetadas, que de la noche a la mañana se convirtieron en refugiadas sin país, sin hogar, sin futuro visible. Cuando me senté frente a ellas para escuchar su historia, Fátima fue la primera en hablar. Su español era limitado, pero comprensible. Mezclado con árabe e inglés, cuando las palabras en español no le alcanzaban para expresar lo que sentía. Me contó que habían huido de Siria en 2015, cuando la situación en Alepo se volvió insostenible. Bombas cayendo a cualquier hora del día y la noche, edificios derrumbándose, hospitales destruidos, escuelas convertidas en escombros. Laila, la médica, había trabajado sin descanso durante meses, atendiendo heridos en condiciones que ningún ser humano debería enfrentar, hasta que un día el hospital donde trabajaba fue bombardeado. Y ella misma quedó herida. Ese fue el punto de quiebre. Las 5 mujeres que habían resistido hasta entonces con la esperanza de que la situación mejorara, decidieron que tenían que salir. Algunas tenían familia que ya había huido, otras dejaron atrás a seres queridos que no pudieron o no quisieron irse. Pero todas compartían algo: la determinación de sobrevivir y la esperanza de encontrar un lugar donde pudieran reconstruir sus vidas con dignidad. El viaje desde Siria hasta Europa fue una odisea que duró meses. Cruzaron fronteras a pie, pagaron cantidades obscenas de dinero a traficantes que las trataban como mercancía. Durmieron en campamentos improvisados bajo la lluvia y el frío. Yasmín, la más joven, me contó que perdió la cuenta de cuántas veces pensó que iba a morir durante ese trayecto. Pero seguían adelante porque regresar no era una opción y quedarse significaba una muerte segura. Finalmente llegaron a Europa, ese continente que desde lejos parecía la tierra prometida, el lugar donde supuestamente los derechos humanos eran sagrados y donde las personas civilizadas recibían a quienes huían de la guerra con compasión y solidaridad. La realidad que encontraron fue brutalmente diferente. En uno de los primeros países europeos donde intentaron establecerse, las autoridades las trataron como criminales, las interrogaron durante horas, las separaron, las hicieron sentir como si fueran ellas las culpables de la guerra que las había obligado a huir. Nadia recordaba con amargura como un funcionario le había dicho que personas como ella no eran bienvenidas, que deberían regresar a su país y resolver sus propios problemas en lugar de venir a causar problemas a Europa. Pasaron de país en país durante años, siempre con la esperanza de encontrar un lugar donde pudieran quedarse, trabajar, contribuir a la sociedad. Pero en cada lugar encontraban muros, tanto físicos como mentales. En algunos países les negaban el asilo sin siquiera escuchar sus casos. En otros las mantenían en centros de detención durante meses, tratándolas peor que a delincuentes. Y en los pocos lugares donde lograban establecerse, temporalmente enfrentaban discriminación constante,
Insultos en las calles. Miradas de desprecio de personas que las veían como invasoras indeseables. Samira, la ingeniera, me contó que en uno de esos países europeos había conseguido un trabajo temporal en una oficina. Sus colegas se negaban a sentarse junto a ella en la cafetería. Hacían comentarios despectivos sobre su hijab cuando pensaban que no los escuchaba y la trataban como si fuera intelectualmente inferior, a pesar de que ella tenía más credenciales académicas que la mayoría de ellos. Después de 6 meses de humillaciones constantes, la despidieron con la excusa de recortes presupuestarios. Aunque ella sabía perfectamente que la verdadera razón era su origen, Laila, la médica, había intentado validar su título para poder ejercer su profesión, pero el proceso burocrático era tan complicado y costoso que después de 2 años de trámites interminables, todavía no había logrado obtener la autorización para trabajar en lo que había estudiado durante casi una década. Mientras tanto, limpiaba casas para sobrevivir. Una doctora que había salvado vidas en hospitales de guerra, ahora fregando pisos en las casas de personas que la miraban con sospecha por el simple hecho de ser árabe. Lo que más me impactó de sus testimonios no era solo el sufrimiento físico y las dificultades materiales que habían enfrentado. Era el daño emocional, la erosión sistemática de su dignidad como seres humanos. Fátima me dijo algo que se me quedó grabado para siempre, que lo más doloroso no había sido perder su casa, su trabajo, sus posesiones. Lo más doloroso había sido sentir que el mundo las veía como menos que humanas, como un problema que resolver en lugar de personas que merecían compasión. Después de años de rechazos y humillaciones en Europa, las 5 mujeres tomaron una decisión que a muchos les pareció descabellada. Decidieron probar suerte. En México. La idea surgió casi por casualidad cuando Yasmín leyó un artículo en Internet sobre la comunidad árabe en México y la historia de la inmigración libanesa al país. Ninguna de ellas sabía mucho sobre México más allá de los estereotipos típicos. Pero, después de todo lo que habían vivido, estaban dispuestas a intentar cualquier cosa. Conseguir los recursos para el viaje fue una odisea en sí misma. Vendieron lo poco que les quedaba. Juntaron ahorros de años, recibieron ayuda de familiares dispersos por el mundo. Cuando finalmente abordaron el avión que las traería a México, ninguna de ellas tenía grandes expectativas. Después de tantas decepciones, habían aprendido a no esperar nada bueno de ningún lugar. Fátima me confesó que durante todo el vuelo estuvo preparándose mentalmente para más rechazo, más discriminación, más humillación. Se imaginaba funcionarios de migración hostiles, calles donde la gente las miraría con desprecio, otro país más donde serían tratadas como ciudadanas de segunda clase. Yasmín me dijo que había llorado en silencio durante parte del vuelo, preguntándose si alguna vez encontraría un lugar en el mundo donde pudiera sentirse en paz. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, las 5 mujeres bajaron con el corazón encogido, preparándose para lo peor. Se acercaron a los módulos de migración con
los documentos en la mano, esperando el interrogatorio hostil que habían experimentado tantas veces en Europa. Pero algo diferente ocurrió. El oficial de migración que las atendió las miró. Con curiosidad, sí, pero también con algo que tardaron en reconocer porque hacía mucho que no lo experimentaban. Amabilidad genuina. Les hizo las preguntas de rutina, revisó sus documentos y luego hizo algo que las dejó completamente descolocadas. Le sonrió y les dijo en español: Bienvenidas a México. Laila me contó que en ese momento pensó que había escuchado mal, que seguramente el oficial estaba siendo sarcástico o que había algún truco detrás de esa bienvenida, pero no había ningún truco. El hombre simplemente les deseó una buena estancia en el país y les indicó la salida con un gesto cordial. Salieron del aeropuerto en estado de shock, arrastrando sus maletas mientras trataban de procesar lo que acababa de pasar. Afuera las esperaba un representante de la organización humanitaria que las había ayudado con los trámites. Un joven mexicano llamado Diego, que las recibió con abrazos y las ayudó a subir al vehículo que las llevaría a su alojamiento temporal. Durante el trayecto desde el aeropuerto hasta la Ciudad de México, las 5 mujeres miraban por las ventanas, tratando de entender este nuevo país al que habían llegado. Diego, que hablaba un poco de árabe porque había vivido un tiempo en Líbano, les iba explicando lo que veían. Les habló de la historia de México, de su gente, de su cultura y entonces mencionó algo que captó inmediatamente la atención de todas ellas. Les dijo que México tenía una de las comunidades de origen árabe más grandes de toda América Latina, que desde finales del siglo XIX, miles de inmigrantes del Medio Oriente, principalmente libaneses, pero también sirios, palestinos y de otros países, habían llegado a México buscando mejores oportunidades y que esos inmigrantes no solo habían sido aceptados, sino que se habían integrado completamente a la sociedad mexicana, contribuyendo enormemente al desarrollo del país. Fátima le preguntó incrédula si eso era verdad, si realmente había mexicanos de origen árabe. Diego se rió y le dijo que no solo lo sabía, sino que algunos de los empresarios más exitosos del país, artistas famosos, políticos importantes, todos tenían raíces árabes. Le explicó que la inmigración árabe a México había comenzado alrededor de 1880, cuando el territorio que hoy conocemos como Siria y Líbano aún formaba parte del antiguo territorio otomano. Aquellos primeros inmigrantes llegaron a un México que estaba en pleno proceso de modernización. La mayoría venía sin recursos, sin hablar español, sin conocer a nadie, pero encontraron un país que, a pesar de sus propios problemas y limitaciones, les abrió las puertas de una manera que pocos lugares del mundo lo hacían en esa época. Nadie escuchaba esta información con los ojos muy abiertos, como si le estuvieran contando un cuento de hadas. Me confesó. Después que en ese momento pensó que Diego estaba exagerando, que seguramente estaba tratando de hacerla sentir mejor. Después de tantos años de sufrimiento, no podía creer que existiera un país donde los árabes hubieran sido recibidos
con apertura en lugar de rechazo, pero la verdadera revelación estaba por venir. Cuando llegaron al departamento donde se hospedarían, Diego le sugirió que descansaran un poco después del largo viaje, pero las mujeres estaban demasiado ansiosas por conocer la ciudad. A pesar del cansancio, le pidieron que las llevara a caminar por el barrio. Salieron a las calles de la Colonia Roma, uno de los barrios más cosmopolitas de la Ciudad de México, y comenzaron a caminar sin rumbo fijo. Era una tarde de septiembre, el clima era agradable y las calles estaban llenas de gente yendo y viniendo, familias paseando, parejas tomadas de la mano, niños jugando. Lo primero que notaron fue que nadie las miraba con hostilidad. Nadie les lanzaba miradas de desprecio o comentarios despectivos. La gente simplemente seguía con sus vidas y, cuando alguien cruzaba miradas con ellas, generalmente les regalaba una pequeña sonrisa o un saludo cordial. Para cualquier mexicano esto sería algo completamente normal, pero para estas 5 mujeres que venían de años de ser tratadas como parias, era algo casi milagroso. Caminaron hasta llegar a una pequeña taquería de barrio, una de esas fonditas que abundan en cada esquina de México. Diego les sugirió que probaran algo típico mexicano y las invitó a entrar. El lugar era humilde pero limpio, con unas cuantas mesas de plástico y un trompo de carne girando lentamente junto a la plancha. Cuando Samira vio ese trompo de carne, se quedó paralizada. Le tomó varios segundos entender por qué esa imagen le resultaba tan familiar y entonces lo recordó. Era exactamente igual al shawarma que preparaban en los restaurantes de su barrio en Alepo. La misma forma de apilar la carne, la misma manera de cortarla mientras gira, la misma técnica que había visto cientos de veces en su país natal. Le preguntó a Diego qué era eso y él explicó que eran tacos al pastor, uno de los platillos más emblemáticos de la cocina mexicana. Y. Entonces le reveló algo que cambió por completo la perspectiva de las 5 mujeres sobre México. Le explicó que los tacos al pastor eran el resultado directo de la inmigración árabe a México, que los inmigrantes libaneses y sirios que llegaron a principios del siglo XX trajeron consigo la técnica del shawarma y que con el tiempo esa técnica se fusionó con ingredientes y sabores mexicanos para crear algo completamente nuevo, pero que conservaba su esencia árabe. El trompo vertical, la carne marinada, la forma de cortarla, todo venía directamente de las tradiciones culinarias del Medio Oriente. Las 5 mujeres se miraron entre ellas sin poder creerlo. Uno de los platillos más famosos de México, algo que millones de mexicanos comían todos los días sin pensarlo, tenía raíces árabes. Su cultura, esa misma cultura por la que habían sido discriminadas y rechazadas en tantos lugares del mundo, había dejado una huella permanente en la gastronomía de este país. Fátima me contó que en ese momento sintió algo que no había sentido en años. Orgullo, no. Vergüenza por ser árabe, no la necesidad de esconder su identidad para evitar el rechazo, sino genuino orgullo de pertenecer a una cultura que había
contribuido algo valioso al mundo. Pidieron tacos al pastor para todas. Y. Cuando les llegaron esos pequeños discos de tortilla cubiertos de carne marinada, cilantro, cebolla y una rodaja de piña. Las 5 mujeres comieron en silencio, saboreando cada bocado con una emoción que iba mucho más allá del simple placer gastronómico. Estaban probando la evidencia física de que su cultura podía ser aceptada, valorada, integrada. Yasmín, la más joven, fue la primera en llorar. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente mientras masticaba su taco, y las demás mujeres, al verla, también comenzaron a emocionarse. El dueño de la taquería, un señor de unos 60 años con delantal manchado de salsa, se acercó preocupado preguntando si algo estaba mal con la comida. Diego le explicó brevemente de dónde venían las mujeres y lo que acababan de descubrir sobre el origen de los tacos al pastor. El señor, cuyo nombre era don Ramiro, se quedó escuchando en silencio, y cuando Diego terminó de explicar, hizo algo que ninguna de las mujeres esperaba. Se sentó junto a ellas, les tomó las manos y les dijo con una sinceridad que les llegó hasta el fondo del alma: aquí en México somos todos hijos de muchas tierras y ustedes son bienvenidas como si fueran de nuestra propia familia. Ese momento, esa frase dicha por un taquero de barrio que probablemente nunca había salido de la Ciudad de México, representó para esas 5 mujeres algo que llevaban años buscando sin encontrar: aceptación, no tolerancia forzada, no inclusión políticamente correcta, sino genuina aceptación humana. De extraño a extraño. Al día siguiente, Diego las llevó a conocer más de la ciudad y de la historia árabe en México. Las llevó al centro histórico, donde visitaron algunas de las tiendas fundadas por inmigrantes libaneses a principios del siglo XX, que todavía operan hasta el día de hoy. Les mostró edificios construidos por arquitectos de origen árabe. Les habló de familias que llegaron sin nada y que a través del trabajo duro lograron construir imperios comerciales. Les explicó que se estima que hay entre 400,000 y 500,000 mexicanos que tienen al menos un antepasado de origen libanés, y que la comunidad siria también ha tenido presencia importante en el país, que los primeros inmigrantes árabes se establecieron principalmente como comerciantes, vendiendo telas y productos puerta por puerta, y que poco a poco fueron prosperando y echando raíces en su nuevo hogar. Pero lo que más impactó a las mujeres no fueron las historias de éxito empresarial, fue descubrir las similitudes culturales entre México y el mundo árabe que nadie les había contado antes. Laila, la médica, notó inmediatamente la importancia que los mexicanos dan a la familia. Vio abuelas caminando de la mano con sus nietos, familias extensas, reunidas en restaurantes los domingos. La manera en que los mexicanos hablan de sus padres y sus hijos con un respeto y un cariño que le recordaban profundamente a su propia cultura. En muchos países europeos donde había vivido, la familia nuclear era la norma, y los vínculos familiares extendidos eran casi inexistentes. Aquí en México, como en Siria, la familia seguía siendo el centro de todo. Nadia quedó fascinada con la tradición
mexicana de recibir a los invitados. Cuando Diego las llevó a conocer a su propia familia, la madre del joven las recibió con una mesa llena de comida que había preparado especialmente para ellas, insistiendo en que comieran más cada vez que sus platos se vaciaban. Esa hospitalidad exagerada, esa necesidad de alimentar al visitante hasta que ya no pudiera más, era exactamente igual a las costumbres árabes que nadie había crecido practicando. Samira se emocionó cuando escuchó a los mexicanos usar expresiones que le resultaban extrañamente familiares. Cuando alguien decía ojalá para expresar un deseo, Diego le explicó que esa palabra venía directamente del árabe, de la expresión que significa, si Dios quiere. Lo mismo con otras palabras del español mexicano, que tenían orígenes árabes: almohada, azúcar, alcalde, aceite. El idioma mismo que hablaban los mexicanos llevaba las huellas de la cultura árabe. Pero quizás el momento más emotivo de esas primeras 48 horas ocurrió cuando Diego las llevó a conocer a una familia mexicana de origen libanés que vivía en la colonia Polanco. Los Curí llevaban 4 generaciones en México desde que el bisabuelo había llegado desde un pequeño pueblo del Monte Líbano a principios del siglo XX. Doña Carmen, la matriarca de la familia, una mujer de 75 años cuyos padres habían nacido en México, pero cuyo rostro y gestos delataban claramente sus raíces árabes, las recibió con los brazos abiertos. Cuando se enteró de que eran sirias, se emocionó profundamente y les dijo que para ella Siria y Líbano eran hermanos, que la división entre los países era artificial y que en el fondo eran el mismo pueblo. Les preparó una comida que era una fusión perfecta de ambos mundos. Quibe crudo junto con frijoles refritos, jocoque con totopos, tabulé con aguacate. Cada platillo contaba la historia de más de un siglo de integración cultural, de tradiciones árabes que se habían adaptado y mezclado con las mexicanas para crear algo único y hermoso. Durante la comida, doña Carmen les contó historias de su familia. Les habló de cómo su abuelo había llegado a México sin hablar una palabra de español, vendiendo telas de pueblo en pueblo cargando su mercancía. En la espalda de cómo había conocido a su abuela, una mexicana de Oaxaca que se enamoró de ese extranjero de ojos tristes y acento raro, de cómo juntos habían construido un pequeño negocio que fue creciendo hasta convertirse en una empresa respetable. Pero también les habló de los desafíos que enfrentaron esos primeros inmigrantes. No todo había sido fácil, les explicó. Hubo momentos de discriminación, de rechazo, de dificultades económicas, pero México, a diferencia de muchos otros lugares, les había dado la oportunidad de demostrar quiénes eran realmente. Les había permitido integrarse sin exigirles que renunciaran a su identidad, mantener sus tradiciones mientras adoptaban las mexicanas. Ser árabes y mexicanos al mismo tiempo sin contradicción. Fátima escuchaba estas historias con lágrimas en los ojos. Me confesó después que en ese momento entendió algo fundamental. No estaba en un país perfecto, ningún país lo es, pero estaba en un país donde la mezcla de culturas no era vista como una amenaza,
sino como una riqueza, donde ser diferente no te convertía automáticamente en sospechoso o en enemigo. Antes de despedirse, doña Carmen les regaló a cada una de las mujeres un pequeño libro de recetas que había escrito años atrás, compilando los platillos tradicionales de su familia, que combinaban ingredientes árabes y mexicanos. En la dedicatoria escribió: para mis hermanas del otro lado del mar, que encuentren en México el hogar que buscan, como lo encontraron mis ancestros hace más de 100 años. Al salir de esa casa, las 5 mujeres caminaron en silencio durante varios minutos. Fue Yasmín quien finalmente rompió el silencio, diciéndole a las demás algo que todas estaban pensando, pero que ninguna se había atrevido a decir en voz alta. Creo que finalmente encontramos un lugar donde podemos pertenecer. Durante los días siguientes, continuaron explorando la ciudad y descubriendo más conexiones entre su cultura y la mexicana. Visitaron el mercado de la Merced, donde encontraron especias y productos que les recordaban a los de Alepo. Caminaron por el barrio de Tepito, donde la energía caótica de los vendedores ambulantes les recordó a los mercados de su infancia. Probaron el café de olla mexicano y descubrieron que tenía un sabor sorprendentemente similar al café árabe que solían tomar en sus casas. Pero más allá de las similitudes culturales, lo que realmente las convenció de que habían encontrado su lugar, fue la manera en que la gente común las trataba. El señor que les vendía frutas en el mercado y que cuando se enteró de que eran sirias, les regaló unas naranjas porque quería que conocieran la fruta mexicana. La señora del puesto de jugos que les enseñó a pedir en español y que se reía con ellas cuando pronunciaban mal las palabras. Los niños del parque que se acercaban, curiosos a preguntarles de dónde venían. No con hostilidad, sino con genuino interés de conocer el mundo. Nadia me dijo que esos pequeños gestos cotidianos de amabilidad le devolvieron algo que creía perdido para siempre, la fe en la humanidad. Después de años de ser tratada como una amenaza, como una invasora, como alguien que debía justificar constantemente su existencia. Encontrar personas que simplemente la trataban como otro ser humano más, era un bálsamo para heridas que pensó que nunca sanarían. Una semana después de su llegada, las 5 mujeres asistieron a misa en una iglesia del centro histórico. Ninguna de ellas era católica, todas eran musulmanas, pero quisieron ir para conocer más de la cultura mexicana. Cuando el padre se enteró de que había visitantes extranjeras en la congregación, las mencionó durante el servicio y pidió a los feligreses que las recibieran con el amor que Cristo enseñaba. Al terminar la misa, varias personas se acercaron a saludarlas, a preguntarles cómo estaban, si necesitaban algo. Una señora mayor les preguntó si tenían dónde pasar el siguiente domingo y cuando le dijeron que no tenían planes, las invitó a comer a su casa. Así, sin conocerlas de nada, sin saber más de ellas que el hecho de que venían de lejos y necesitaban sentirse bienvenidas. Samira me contó que ese gesto la dejó completamente desarmada. En los países europeos donde había vivido,
la gente caminaba por la calle evitando el contacto visual. Las interacciones sociales eran frías y transaccionales. Y la idea de invitar a un extraño a tu casa era impensable. Aquí en México, una señora que acababa de conocerlas estaba invitando a comer. Como si fueran familia de toda la vida. Por supuesto, la experiencia de estas mujeres en México no ha sido perfecta. Han enfrentado desafíos reales. La barrera del idioma, las dificultades para validar sus títulos profesionales. La incertidumbre sobre su estatus migratorio a largo plazo. México, como cualquier país, tiene sus propios problemas de discriminación y xenofobia. Y sería ingenuo pretender que no existen. Pero lo que estas 5 mujeres encontraron aquí, lo que las hizo llorar. Durante esas primeras 48 horas, fue algo que va más allá de la perfección. Encontraron la posibilidad de ser vistas como personas completas, no como estereotipos. Encontraron una sociedad que, a pesar de sus imperfecciones, tiene en su ADN cultural la experiencia de la mezcla, de la integración, de construir identidad a partir de múltiples raíces. Hoy, varios meses después de aquel primer encuentro, las 5 mujeres siguen en México. Fátima está dando clases de árabe en un centro cultural del sur de la ciudad, compartiendo su idioma y su cultura con mexicanos curiosos que quieren aprender. Laila finalmente logró comenzar el proceso de validación de su título médico y mientras tanto trabaja como asistente en una clínica donde su experiencia es valorada, aunque todavía no puede ejercer oficialmente. Nadia abrió un pequeño negocio de comida árabe mexicana que se ha vuelto popular en su barrio. Mira encontró trabajo en un despacho de arquitectura donde sus colegas la tratan con respeto profesional y Yasmín retomó sus estudios de arquitectura en una universidad que le reconoció parte de sus créditos. Ninguna de ellas sabe con certeza qué les deparará el futuro. La situación migratoria siempre es incierta, los desafíos económicos son reales y la nostalgia por la patria perdida nunca desaparece completamente. Pero cuando les pregunto si se arrepienten de haber venido a México, todas responden lo mismo. Aquí encontramos algo que buscamos durante años sin encontrar. Aquí encontramos la posibilidad de ser nosotras mismas. Hace unas semanas me invitaron a celebrar con ellas el primer aniversario de su llegada a México. Organizaron una pequeña reunión en el departamento que ahora comparten, un lugar modesto, pero lleno de vida. Decorado con una mezcla de artesanías mexicanas y recuerdos de Siria que habían logrado traer o que familiares les habían enviado. Prepararon una comida que era el reflejo perfecto de su experiencia. Hummus, servido con totopos. Falafel, acompañado de salsa verde mexicana, baklava junto con pan de muerto. Cada platillo era una conversación entre 2 culturas, un diálogo silencioso entre el país que las vio nacer y el país que las acogió. Durante la cena, Fátima levantó su vaso de agua de Jamaica, esa bebida mexicana que se ha convertido en su favorita, y propuso un brindis. Dijo algo en árabe, que luego tradujo al español. Por México, que nos devolvió la esperanza cuando creíamos que la habíamos perdido para siempre.
Todas brindaron y yo brindé con ellas, sintiendo un orgullo por mi país que no había experimentado en mucho tiempo. Un orgullo no por logros económicos o políticos, sino por algo mucho más fundamental, la capacidad de acoger, de integrar, de ver en el extranjero no una amenaza, sino una oportunidad de enriquecimiento mutuo. Al escribir esta historia, soy consciente de que México no es un paraíso y que hay muchas cosas que mejorar en nuestra manera de tratar a los migrantes y refugiados. Hay casos de discriminación. Hay burocracia excesiva, hay desafíos reales que enfrentan quienes llegan buscando una nueva vida. Sería irresponsable pintar un cuadro idealizando donde todos los mexicanos son perfectamente acogedores y todos los refugiados encuentran felicidad instantánea. Pero lo que la historia de estas 5 mujeres me enseñó es que, a pesar de nuestras imperfecciones, hay algo en la cultura mexicana que facilita la integración de una manera que pocos países logran. Quizás sea nuestra propia historia de mestizaje que nos ha enseñado a ver la mezcla como riqueza en lugar de amenaza. Quizás sea la herencia indígena de hospitalidad con él forastero o la influencia católica del amor al prójimo. O simplemente la realidad de que la mayoría de los mexicanos descendemos de personas que en algún momento fueron tratadas como otros. Y sabemos lo que se siente. Sí cual sí. La razón, lo que vi en los ojos de Fátima, Laila, Nadia, Samira y Yasmín. Durante esas primeras 48 horas en México. Fue algo que me llenó de esperanza en una época donde la esperanza parece escasear. Vi a 5 mujeres rotas por años de guerra, huida y rechazo, comenzando a reconstruirse gracias a pequeños gestos de humanidad que para nosotros, los mexicanos, son tan normales que ni siquiera los notamos. Un taquero que les dice que son bienvenidas, una señora que las invita a comer, un mercado que les recuerda a casa, una historia compartida de inmigración y fusión cultural. Nada espectacular, nada heroico, solo la cotidianidad de un país que sin saberlo les estaba ofreciendo exactamente lo que necesitaban, la posibilidad de pertenecer. Cuando terminé de escribir el primer borrador de este reportaje, lo envié a las 5 mujeres para que lo revisaran antes de publicarlo. Quería asegurarme de que me hubiera quedado fiel a sus experiencias, que no hubiera tergiversado nada, que su voz estuviera presente en cada párrafo. Fátima me respondió con un mensaje que me hizo llorar por segunda vez en todo este proceso. Dijo, Javier, cuando llegamos a México esperábamos encontrar más rechazo, más dolor. Lo que encontramos fue un espejo de nosotras mismas, una cultura que valora las mismas cosas que nosotras valoramos. No sabemos qué nos depara el futuro, pero por primera vez en muchos años miramos hacia adelante con esperanza en lugar de miedo. Esa fue esbezme mejor que cualquier cosa que yo pueda escribir lo que significa esta historia. No es sobre México siendo perfecto. No es sobre refugiados siendo santos. Es sobre seres humanos encontrándose, reconociéndose, descubriendo que a pesar de las diferencias superficiales, en el fondo, todos buscamos las mismas cosas.
seguridad, dignidad, la oportunidad de construir una vida con sentido. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha movido algo por dentro, te pido que la compartas con alguien que necesite escucharla. Vivimos en tiempos donde los muros parecen estar ganando la batalla contra los puentes, donde el miedo al otro se propaga más rápido que la compasión. Pero historias como esta nos recuerdan que otra manera de relacionarnos es posible, que la humanidad compartida puede ser más fuerte que los prejuicios aprendidos. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias que nos recuerdan lo mejor de lo que podemos ser como mexicanos y como seres humanos. Y déjame en los comentarios tu reflexión sobre esta experiencia. Me encantaría saber qué sentiste al escucharla. A Fátima, Laila, Nadia, Samira y Yasmín. Gracias por permitirme contar su historia. Gracias por recordarme por amo a mi país. Y gracias por demostrar que la esperanza, aunque a veces parezca perdida, siempre puede encontrar un lugar donde florecer, porque eso es México al final del día, un lugar imperfecto, complicado, lleno de contradicciones, pero también un lugar donde 5 mujeres que cruzaron medio mundo huyendo del horror pudieron por primera vez en años sentir que habían llegado a casa. Y eso no tiene precio.